UFC 304, Tom Aspinall vs Curtis Blaydes. El día que Tom Aspinall destruyó a Curtis Blaydes en el UFC fue épico. Esta lucha fenomenal ocurrió el 27 de julio de 2024, allá en Inglaterra, con Aspinall y Blaydes intercambiando golpes en una de las peleas más esperadas del UFC ese año. Con un asalto intenso, la pelea fue por el cinturón interino de los peso pesado del UFC, con Tom defendiendo el título. Después de semanas de recuperación y una cirugía en la rodilla, Aspinall regresó al octágono decidido a demostrar que, si no se hubiera lesionado en la primera pelea, la victoria contra Blaydes habría sido suya. En la noche de la pelea, Blaydes entró concentrado, mientras que Aspinall entró tranquilo y determinado. El árbitro dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. ¡El luchador! Antes de continuar viendo el video, suscríbete al canal para no llevarte un knockout. Primer asalto. En el primer asalto, los luchadores se saludaron nuevamente y se estudiaban. Curtis fue para arriba con algunos directos que quedaron en el aire. Los dos intercambiaron golpes potentes que pasaban de raspón hasta detenerse en la reja. Enfocado, Blaydes lanzó un rodillazo a Aspinall. Determinados, los luchadores estaban atentos buscando puntos débiles en su adversario. Astuto, Curtis lanzó un directo y un cruzado brutal. Ejerciendo presión, él lanzó un cruzado potente que pasó de raspón. En un momento crucial, Aspinall se desvió de un directo y acertó un jab que mandó a su oponente al suelo, seguido de una secuencia de cruzados devastadores, haciendo que el árbitro parara la pelea. El asalto terminó con Tom Aspinall siendo declarado el ganador y recibiendo el cinturón después de un nocaut técnico sorprendente sobre Curtis Blaydes. Con esta victoria, se estima que Tom Aspinall haya facturado cerca de $600,000. Ya Curtis Blaydes, hay rumores de que haya recibido cerca de $200,000. UFC Fight Night. Tom Aspinall vs Marcin Tybura. El día que Tom Aspinall masacró a Marcin Tybura en el UFC fue surrealista. Esta lucha fenomenal ocurrió el 22 de julio de 2023 allá en Inglaterra, con Tom Aspinall y Marcin Tybura intercambiando golpes en una de las luchas más esperadas del UFC ese año, con un asalto de mucha adrenalina. La pelea fue la oportunidad para Aspinall de volver al octágono después de una lesión y confirmar que todavía es uno de los mejores en los peso pesado, mientras que ambos buscaban subir en el ranking. En la noche de la pelea, Tybura entró determinado, mientras que Aspinall entró inspirado. El árbitro pasó las instrucciones, se saludaron y la pelea comenzó. Primer asalto. La pelea comenzó con los oponentes analizándose uno al otro. Aspinall lanzó una patada lateral devastadora y en el contraataque, Marcin acertó un cruzado potente. Los luchadores estaban atentos con golpes que pasaron de raspón. No satisfechos, los dos fueron para la trocación mandando cruzados potentes. Ejerciendo presión, Tybura lanzó algunos cruzados que cortaron el aire. Habilidoso, Tom acertó una patada en la barriga de su oponente. En un momento crucial, Aspinall lanzó un cruzado devastador que lanzó a su oponente a la lona, seguido de una secuencia de golpes brutales. El asalto terminó con Aspinall siendo declarado el ganador, después de un nocaut técnico sorprendente sobre Marcin Tybura. Al final de la pelea, los luchadores se saludaron, mostrando el respeto que ambos tienen por la lucha. Con esta victoria se estima que Tom Aspinall haya facturado cerca de $375,000. Ya Marcin Tybura, hay rumores de que haya recibido cerca de $295,000. UFC Fight Night. Tom Aspinall vs Curtis Blaydes. El día que Tom Aspinall dejó a Curtis Blaydes y a todos confundidos en el UFC fue sorprendente. Este enfrentamiento épico ocurrió el 23 de julio de 2022 allá en Inglaterra, con Tom y Curtis intercambiando golpes en una de las peleas del año del UFC. Con un asalto, la pelea fue un combate en la categoría de peso pesado que buscaba subir en el ranking y aumentar la popularidad. En la noche de la pelea, Blaydes entró con mirada sanguinaria, mientras que Aspinall entró con la calma de quien ya ha enfrentado a gigantes. El árbitro dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer asalto. En el primer asalto, Aspinall atacó con un rodillazo. Curtis, habilidoso, acertó una patada en el muslo. Los luchadores estaban agresivos y Tom lanzó algunos cruzados y una patada.
En un momento crucial, Aspinall envió una patada potente y Blades respondió con 2 directos que pasaron de raspón. Tom cayó al suelo sintiendo mucho dolor, dejando a todos confundidos. El equipo médico del UFC actuó rápidamente en el octágono y algunos exámenes prácticos en el ring revelaron que había sufrido una lesión en la rodilla. Así que recibió todo el apoyo de los médicos, quienes lo medicaron y movilizaron su pierna. Para sacar a Aspinall del octágono, lo movilizaron en una silla y lo elevaron a una camilla, donde salió aplaudido por el público. El asalto terminó con Curtis Blades siendo declarado el ganador por nocaut técnico, pero no quedó satisfecho, pues prefería un desenlace más competitivo. La lesión de Tom Aspinall contra Curtis Blades aumentó la expectativa por una revancha que aclare quién es superior en los peso pesado. Con esta victoria se estima que Curtis Blades haya recibido cerca de $410,000. Ya Tom Aspinall, hay rumores de que haya facturado cerca de $56,000. UFC Fight Night: Tom Aspinall vs. Sergey Spivak. El día que Tom Aspinall humilló a Sergey Spivak en el UFC fue surrealista. Este duelo épico ocurrió el 4 de septiembre de 2021, allá en Inglaterra, con Aspinall y Sergey intercambiando golpes en un asalto de arrepiar. La pelea fue un combate en la categoría de peso pesado que buscaba subir en el ranking y aumentar la popularidad. En la noche de la pelea, Aspinall entró tranquilo y calculista, mientras que Sergey entró concentrado. El árbitro autorizó y la pelea comenzó. Primer asalto. El primer asalto comenzó con los luchadores analizándose. Aspinall estaba implacable y encajó un cruzado, además de un directo en la barriga de Spivak. Con determinación, él acertó un cruzado y un uppercut en su oponente. Tom intentó un cruzado, pero Sergey, atento, se defendió bien. Ejerciendo presión, los luchadores dieron golpes que quedaron al aire. Spivak lanzó un directo que pasó lejos. Aspinall, concentrado, encajó un cruzado certero y esquivó un golpe de su adversario. Los luchadores estaban atentos y lanzaron algunos cruzados. En un momento crucial, Sergey intentó la caída, pero recibió un rodillazo, seguido de un codazo devastador y cayó. Aspinall fue para arriba con una secuencia de golpes brutales, haciendo que el árbitro parara la pelea. El asalto terminó con Tom Aspinall siendo declarado el ganador, después de un nocaut increíble sobre Sergey Spivak. Con esta victoria se estima que Tom Aspinall haya facturado cerca de $150,000. Ya Sergey Spivak, hay rumores de que haya recibido cerca de $50,000. UFC 295: Tom Aspinall vs. Sergey Pavlovich. El día que Tom Aspinall humilló a Sergey Pavlovich en el UFC fue sensacional. Esta lucha increíble ocurrió el 11 de noviembre de 2023, allá en los Estados Unidos, con Aspinall y Pavlovich intercambiando golpes en una de las luchas más esperadas del UFC ese año, con un asalto de arrepiar. Este combate fue por el cinturón interino de los peso pesado del UFC, después de que el campeón Jon Jones sufriera una lesión que lo alejó de la defensa del título. En la noche de la pelea, Aspinall entró con la calma de quien ya ha enfrentado a gigantes, mientras que Sergey entró confiado. Mientras el árbitro daba las instrucciones, los luchadores se quedaron mirándose con las manos en los hombros uno del otro, luego se abrazaron y la pelea comenzó. Primer asalto. El primer asalto comenzó intenso, con un patada baja potente de Aspinall. La parada estaba reñida, con los luchadores intercambiando cruzados. Los dos intercambiaron golpes fuertes que quedaron al aire. Determinado, Tom lanzó una patada alta que pasó de raspón, seguido de una patada baja. En un momento crucial, Aspinall acertó algunos cruzados devastadores que derribaron a Sergey, seguido de una lluvia de golpes brutales, haciendo que el árbitro parara la pelea. Eufórico, él no podía creer que había ganado y celebró tirándose al suelo. El asalto terminó con Aspinall siendo declarado el ganador después de un knockout técnico increíble sobre Sergey Pavlovich. Con esta victoria se estima que Tom Aspinall haya embolsado cerca de $1,182,000. Ya Sergey Pavlovich, hay rumores de que haya recibido cerca de $632,000. UFC Fight Night: Tom Aspinall vs. Alan Baudot. El día que Tom Aspinall destruyó a Alan Baudot en el UFC fue magnífico. Esta batalla fenomenal ocurrió el 10 de octubre de 2020, allá en Emiratos Árabes.
con Aspinall y Baudot intercambiando golpes en un asalto feroz. La pelea fue un combate en la categoría de peso pesado que buscaba subir en el ranking y aumentar la popularidad. En la noche de la pelea, Alan entró determinado, mientras que Tom entró con la calma de quien ya se ha enfrentado a gigantes. El árbitro autorizó y la pelea comenzó. Primer asalto. En el primer asalto, los luchadores se saludaron y se estudiaban. Alan, astuto, lanzó un directo potente que cortó el aire. Ansioso por marcar puntos, Baudot mandó un golpe y un cruzado giratorio que pasó directo. Determinado, Alan mandó una patada frontal seguido de un cruzado. Baudot amenazó algunos golpes, mostrando que estaba determinado a ganar. Aspinall intentó 2 directos mientras que Alan mandó un cruzado giratorio. Demostrando habilidad, Tom mandó una patada fuerte en la rodilla que hizo a Alan correr hacia la reja, imparable. Aspinall lanzó un cruzado potente. Tom encajó varias codazos devastadoras, mientras que Baudot acertó algunas rodillazos certeras. Impiedoso, Tom consiguió la caída de Alan. En la montada, Aspinall mandó una codazo brutal, seguida de una secuencia de cruzados y codazos, además de más cruzados devastadores, haciendo que el árbitro interviniera en la pelea. El asalto terminó con Tom Aspinall siendo declarado el ganador, después de un knockout increíble sobre Alan Baudot. Con esta victoria, se estima que Tom Aspinall haya embolsado cerca de $45,000. Ya Alan Baudot, hay rumores de que haya recibido cerca de $15,000. UFC Fight Night: Tom Aspinall vs Alexander Volkov. El día que Tom Aspinall aniquiló a Alexander Volkov en el UFC fue magnífico. Esta lucha fenomenal ocurrió el 19 de marzo de 2022 en Inglaterra, con Aspinall y Alexander intercambiando golpes en una batalla intensa, con un asalto electrizante. El combate fue la pelea principal, colocando a Aspinall como una promesa en ascenso. En la noche de la pelea, Aspinall entró concentrado, mientras que Alexander entró determinado. El árbitro dio las instrucciones, los luchadores se saludaron y la pelea comenzó. Primer asalto. El primer asalto comenzó intenso, con Aspinall mandando una patada baja y ambos estudiándose. Habilidoso, Volkov se esquivó de un golpe y defendió otro. Astuto, Alexander encajó una patada en el muslo y una patada en la barriga de Aspinall. Determinado, él lanzó una patada apuntando a la cara del oponente, además de un puñetazo que cortó el aire. Los luchadores estaban atentos y en la trocación mandaron patada y cruzado, además de un cruzado en las costillas y una patada y esquiva. No satisfechos, los luchadores mandaron cruzados y acabaron en el clinch. Imparable, Aspinall no facilitó y lo mandó al suelo. En el suelo, Aspinall encajó varias codazos devastadores. No satisfecho, él mandó algunas codazos y una secuencia de cruzados brutales, además de intentar inmovilizar a su oponente. Ocurrió una trocación con codazo y algunos golpes de Aspinall, además de un cruzado de contraataque de Alexander. En pie, los dos intercambiaron golpes con patada baja y algunos golpes. Aspinall cayó al suelo, pero pronto se levantó. Ellos sonrieron y se tocaron la mano. Con determinación, Aspinall acertó algunos cruzados y se esquivó de otro. Ejerciendo presión, Tom lanzó una patada baja, lanzó a Volkov al suelo y acertó varias codazos en su oponente. En un momento crucial, Aspinall aplicó una llave de brazo que hizo que su oponente golpeara 3 veces. El asalto terminó con Tom Aspinall siendo declarado el ganador, después de una finalización increíble sobre Alexander Volkov. Con esta victoria, se estima que Tom Aspinall haya facturado cerca de $210,000. Ya Alexander Volkov, hay rumores de que haya recibido cerca de $150,000. UFC Fight Night: Tom Aspinall vs Jake Collier. El día que Tom Aspinall exterminó a Jake Collier en el UFC fue colosal. Este duelo épico ocurrió el 25 de julio de 2020, allá en Emiratos Árabes, con Aspinall debutando en el UFC contra Collier en una trocación intensa, con un asalto feroz. Primer asalto. En el primer asalto los luchadores estaban agresivos, con Jake mandando una patada en el muslo. En un momento clave, Aspinall acertó una rodillazo devastadora, seguido de 2 directos brutales. Collier fue a la lona, obligando al árbitro a parar la pelea. Ellos se saludaron y se abrazaron demostrando espíritu deportivo. Con esta victoria se estima que Tom Aspinall haya facturado cerca de $73,500.
Ya Jake Collier, hay rumores de que haya recibido cerca de $30,000. UFC Fight Night, Tom Aspinall vs Andrei Arlovski. El día que Tom Aspinall masacró a Andrei Arlovski en el UFC fue sensacional. Este duelo épico ocurrió el 20 de febrero de 2021, allá en los Estados Unidos, con Aspinall y Andrei intercambiando golpes en un asalto electrizante. La pelea fue un combate en la categoría de peso pesado que buscaba subir en el ranking y aumentar la popularidad. En la noche de la pelea, Aspinall entró confiado, mientras que Andrei entró intrépido. El árbitro autorizó y la pelea comenzó. Primer asalto. El primer asalto comenzó con los luchadores estudiándose. Enfocado, Andrei encajó una secuencia de cruzados y acertó una patada en el muslo de su oponente. Determinado, él acertó unos cruzados potentes, además de un puñetazo en las costillas de Aspinall. Con habilidad, Arlovski lanzó un cruzado en la lata del adversario, un arrodillazo y una patada alta apuntando a la cara. No satisfecho, él lanzó una patada alta apuntando a la cabeza de Aspinall. Los luchadores estaban atentos mandando golpes potentes. Ocurrió una trocación intensa en una lucha corporal bien disputada. Ansiosos por marcar puntos, ellos mandaron patada baja y algunos golpes. Ocurrió una disputa brutal con Tom atacando ferozmente a su oponente, terminando en un clinch con algunos chutes bajos y algunas rodillazos certeras. Ejerciendo presión, los ataques estaban intensos con algunas rodillazos y algunos cruzados potentes. Astuto, Aspinall lanzó una patada y un directo que cortó el aire. Además de una patada baja, con precisión notoria, Tom encajó un directo en la barriga, esquivó una secuencia de golpes y terminó en el clinch. En el clinch ocurrieron varias pisadas en el pie, algunas rodillazos, y Tom se esquivó de algunos golpes potentes. El primer asalto terminó con una ventaja para Aspinall, marcando 10-9, prometiendo una lucha intensa. Segundo asalto. En la intensidad del segundo asalto, Tom va para arriba, manda un cruzado en la barriga, además de una patada en Arlovski. Astuto, Andrei acertó una patada en la rodilla. Ocurrió una trocación intensa entre los luchadores. En un momento crucial, Aspinall lanzó a su oponente a la lona y cerró en el estrangulamiento, haciendo que el árbitro parara la pelea. El asalto terminó con Tom Aspinall siendo declarado el ganador, después de una finalización sorprendente sobre Andrei Arlovski. Al final de la pelea, Aspinall saludó a Andrei, mostrando el respeto. Con esta victoria se estima que Tom Aspinall haya facturado cerca de $100,000. Ya Andrei Arlovski, hay rumores de que haya recibido cerca de $265,000. ¿Te gustó ver esa lucha épica? Entonces te impresionará el día que Jon Jones apagó a Lyoto Machida en el UFC. ¿Curioso? Echa un vistazo al video que está bombando en tu pantalla y mira esa pelea legendaria.